Hola a todos y todas, bienvenidos a este video. Mi nombre es Richard, soy aspirante, ayudante alumno de la materia Historia del Arte 4 y en este video quiero hablarles sobre la famosa escuela de arte, diseño y arquitectura llamada la Bauhaus. Una escuela estatal, artística y educativa que tuvo su actividad en Alemania entre 1919, meses después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y 1933, el comienzo del régimen nazi. La historia de la Bauhaus se puede dividir en dos grandes periodos, o también muchos autores la dividen en tres a la historia de la Bauhaus, debido a los traslados emergentes, ya sea en primer lugar Weimar, luego Dessau o Dessau, y finalmente en un periodo muy breve Berlín. Según el libro de arte desde 1900 de Foster, en el periodo de entreguerras podemos diferenciar dos fases de la vida de la Bauhaus. La primera fase, influenciada por el expresionismo, y la segunda podría denominarse más constructivista y funcionalista, más tal vez racionalista, inclinada fuertemente a la arquitectura y a la industrialización, que ya vamos a desarrollar más adelante. El término Bauhaus deriva de dos palabras alemanas, Bau, que significa construcción, y Haus, casa, o sea que podría traducirse como la casa para construir o la casa del constructor. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con una Alemania derrotada, sumergida en un caos social, económico y político. En cuanto al aspecto político, surge un nuevo parlamento encabezado por un partido ecléctico, un partido socialdemócrata, en el cual da paso a la firma del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es una cláusula que legitima la culpabilidad de Alemania y responsabiliza por las deudas efectuadas por los daños de guerra, principalmente a Francia y Bélgica. Estas deudas obviamente son monetarias. Dice que a partir de 1919 se establece la República de Weimar con una nueva constitución. Siempre este país estuvo al borde de una revolución, sobre todo en las grandes ciudades como Berlín, donde era moneda corriente barricadas y enfrentamientos entre ciudadanos, obreros y fuerzas militares. Debemos también tener en cuenta que en Rusia se estaba dando la revolución comunista liderada por Lenin. Y bien, entre 1919 y 1923 sobre todo hubo muchos intentos de golpe de Estado por parte de enemigos del gobierno alemán. Y nos referimos tanto a fuerzas de derecha como de izquierda. Se reconoce como capital a Weimar y no ya a la agitada y convulsionada Berlín. Entonces, con este propósito de incrementar la producción nacional, la cultura, y acá entraría la Bauhaus, fomentar la democracia, Weimar sería sinónimo de esperanzas. Y es así que se crea la escuela Bauhaus en esta ciudad de la mano del ideador, fundador y primer director Walter Gropius. Esta escuela se crea con el propósito de unir las artes creativas con el mundo industrial o las artesanías con las bellas artes. Es válido tener en cuenta que se forma a partir de la unión de la Escuela de Artes de Oficios de Weimar, que fue creada en 1904 por Henry van de Velde, el artista y arquitecto belga, referente de la Nouveau, y la Academia de Bellas Artes de la misma ciudad. Según el texto de Foster, este primer director fundamenta la pedagogía de la escuela en un principio como una actividad teórica práctica para la enseñanza de artes y oficios. Para ello vamos a analizar el programa de estudios, que estaba compuesto en primer lugar por un curso introductorio o preliminar creado por el pintor místico suizo Johannes Itten. Luego la introducción de los talleres de oficio, como la escultura, carpintería, el metal, la cerámica, el vidrio,
la pintura, el tejido, llevado a cabo por lo general por maestros artesanos. Por otra parte, también muy importante, en el programa era la instrucción a los problemas de la forma, tomando como eje de estudio a la naturaleza, los materiales, las herramientas, el estudio en sí de la construcción y de la representación, teoría del espacio, teoría del color y composición, instrucción llevada a cabo por artistas de la talla de Lionel Feininger. Feininger fue un pintor germano estadounidense que desarrolló un estilo cubista con líneas angulares casi góticas, como podemos ver en la Catedral del Futuro, obra que integra el manifiesto de la Bauhaus. Se le dice sí, la Catedral del Futuro, aunque en un principio fue pensada como la Catedral del Socialismo. También, bueno, en esta primera tanda de contrataciones ingresa el escultor Gerard Marc como maestro de cerámica en una primera tanda de contrataciones también. También en 1920 ya entra el famoso Oskar Schlemmer, que bueno, empieza enseñando escultura, luego enseña teatro, donde emergen estas vestimentas muy innovadoras para esa época, y expresiones de acción corporal también, como también las curiosas fiestas temáticas de la Bauhaus. En un momento también se dedicó a la enseñanza de murales. Este mismo año también se incorporó Klee en teoría del color, y a principios de 1922 Kandinsky. Kandinsky perduró hasta casi el final de la Bauhaus, en este periodo que estamos un poco analizando, este periodo entre guerras. Estos dos últimos artistas, tanto Klee como Kandinsky, son descritos en el texto de Foster como maestros de tendencias metafísicas y a su vez analíticas, y eso también se puede considerar como una de las características de esta primera parte. Políticamente, la Bauhaus en este primer momento toma como modelo igualmente a los gremios de trabajadores obreros de una perspectiva socialista, poniendo la idea de artistas y artesanos bajo una misma construcción. Siempre todos los integrantes de la Bauhaus estaban inclinados hacia estas ideas socialistas desde un principio. Eso se refleja también en la pedagogía, donde ya existía, por ejemplo, no existía la noción de profesor y alumno, sino se implementaban categorías como maestro, aprendices, oficiales, jóvenes maestros, un vocabulario típico de obrero, ¿no? También siempre se abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres, esa es otra característica. Aunque se puede cuestionar muchos errores y falencias en busca de estos objetivos, tal como lo dice el texto de Droste, dando a saber que había más privilegios no solo para el género masculino, sino también para las figuras más reconocidas. El libro Arte desde 1900 destaca dentro de este periodo una primera etapa que abarca desde 1919 a 1921 como fase experimental. Luego, hacia 1923, se va a ir teorizando, perfeccionando cuestiones técnicas y se va vinculando más a la tecnología de la época con un objetivo funcionalista. También se destaca en la Bauhaus las influencias del textil, sobre todo de Theo van Doesburg, el representante constructivista que visitó Weimar en 1922, Lissitzky, la incorporación de maestros como Moholy-Nagy, que reemplaza a Itten,
Jutta Stolz y Van Bies, una de las pocas instructoras del establecimiento en lo que fue la historia de la Bauhaus en este periodo. Todos, obviamente, como ya lo dijimos, marcan una cierta tendencia a las ideas marxistas como ideario fundamental de la escuela en cuestión. Y por último también podemos destacar el eslogan que en este primer periodo fue básicamente construir inventando y observar descubriendo. Puede decirse que en 1923 hubo un quiebre en cuanto a la pedagogía que se fue dando hasta el momento, donde ya lo artesanal se fue reemplazándose por lo industrial. Pero esto fue un proceso. Este año 1923 fue un año importante en esta parte de la historia de entreguerras en la Bauhaus, ya que fue un año donde se hace la gran exposición de la escuela, se presenta la casa modelo unifamiliar, funcional y de bajo presupuesto, que curiosamente fue diseñada por un pintor. En ese mismo año Alemania deja de pagar la deuda y es así que Francia y Bélgica toman militarmente la zona industrial de Alemania. Eso suscita una huelga en la población alemana que fue apoyada por el gobierno del país, quien a su vez tendía a garantizar la subsistencia de los obreros, del pueblo alemán en sí, y para eso recurre a la emisión de dinero. Pero al bajar la producción, subían los precios y esto generó una hiperinflación. De hecho, la Bauhaus es la que diseña el famoso billete de 1 millón de marcos. Fíjense también las influencias que se pueden ver del constructivismo, el Lissitzky. Bien, la Bauhaus sobrevive y se afianza como escuela superior de diseño en Dessau, donde se traslada en 1925. Esto puede ser reflejado, por ejemplo, en el documento de posición que dio a conocer Gropius, que dice Arte y Tecnología, una nueva unidad. O si hacemos una diferencia entre el primer logotipo y el segundo, podemos encontrar estéticamente el cambio del que estamos hablando, o simplemente tomando como ejemplo simbólico el diseño de la oficina del director. Esta transformación se institucionaliza en 1925, cuando la Bauhaus se traslada a la planta moderna diseñada por Gropius en Dessau, un edificio que materializa ese presente de la escuela. Podemos ver cierta sobriedad, materialidad, funcionalidad, la no ornamentación o decoración, el gusto por las formas puras. Bien, estos cambios también generaron ciertas tensiones entre Itten y Moholy-Nagy, por ejemplo, tensiones internas en la escuela. También tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? En 1924 hubo un préstamo monetario de Estados Unidos a Alemania, lo que produjo que Alemania se fuera recuperando lentamente, por eso se financió el edificio y demás, pero la escuela no tuvo el éxito que esperaba. Se le va dando cada vez menos subsidios a la escuela, el avance de la derecha se va sintiendo en toda Alemania y esto implicó que la institución debía autoabastecerse por un periodo prolongado. Y bien, y aparte ya se estaba acercando 1929, que ya sabemos que con la caída de Wall Street vuelve la crisis a Alemania y por supuesto a prácticamente todo el mundo. Bien, y ahora la Bauhaus en Dessau tiene un segundo plan de estudios y al que podemos analizar un poco. Este programa, si bien es similar al de 1919 en cuanto al curso preliminar y los cursos de perfeccionamiento,
pero los talleres se redujeron de 8 a 5, quedaron la madera, el metal, el color, el tejido, la impresión gráfica. Todo dirigido especialmente a la producción industrial. En 1928 ingresa el nuevo director, se elige al nuevo director Hannes Meyer, quien forma el departamento de arquitectura, y es aquí donde la Bauhaus se afianza como escuela de arquitectura, sobre todo de la mano de Hannes Meyer, que era el encargado de hacer y enseñar distintos trabajos de urbanización, sobre todo en Dessau. Se presentan ciertas controversias internas en donde Gropius abandonó la escuela, aunque nunca se desvinculó de él, y en 1928 toma la dirección Hannes Meyer, con una llamativa posición marxista, cientificista, racionalista, que evidentemente repercute en las enseñanzas y relaciones internas de la escuela también. Hubo ciertas tensiones que suscitaron un cambio de director en 1930. En 1930 se nombra director a Ludwig Mies van der Rohe. Esta figura reconocida internacionalmente es recomendada por Walter Gropius, quien tendría, Van der Rohe, una postura no tan política y se enfocaría solo al estilo y a la estética. Debemos recordar que a su vez se iba desarrollando y popularizando el nazismo. Es así que la Bauhaus recibe cada vez menos ayuda y más hostilidad, en paralelo a lo que fue la crisis mundial. Van der Rohe decide trasladar la escuela de Berlín, ya convirtiéndose en una institución privada. Se mudan a una ex y una vieja fábrica de telefonía, que fue clausurada también inmediatamente al tomar el poder Adolf Hitler. Mientras tanto, la Bauhaus resurgía en Estados Unidos con los representantes como Gropius, Joseph Albert, que empezó siendo un estudiante, allí se formó, terminó siendo un eximio maestro también de la Bauhaus, junto a su esposa Annie Albers, una gran diseñadora, Moholy-Nagy, Van der Rohe. Fíjense que hoy, un siglo después, siguen influenciando fuertemente en el diseño moderno, y está en vigencia, como por ejemplo en los diseños arquitectónicos de Van der Rohe, quien en Estados Unidos hizo un importante número de rascacielos como enormes cajas de cristal, aludiendo a su preferencia por las formas puras, o en la arquitectura moderna hasta hoy en día. Ahora quiero que hablemos de las mujeres de la Bauhaus, que vamos a destacar a tres. En primer lugar, a Annie Albers, que fue experta en el arte del tejido y conocida diseñadora. Fue inspirada por Klee. Su trabajo tuvo un considerable impacto en la geometría, que luego la adoptarían otros docentes de la Bauhaus, incluido su esposo, Joseph Albert, a quien conoció en la escuela. Después, Lily Reich, mujer relacionada a Van der Rohe, con quien desarrollaría el pabellón de Barcelona y la casa de Tugendhat. Fueron dos edificios emblemáticos de la historia de la arquitectura moderna. En 1932 Reich se convertiría en la directora del departamento de diseño de interior en la Bauhaus. Después también tenemos a Marianne Brandt, quien con su trabajo impresionó tanto a Moholy-Nagy, que en 1924 abrió un espacio para ella en el taller de trabajo en metal, una disciplina prohibida en un principio a las mujeres. Marianne Brandt creó una de las más icónicas piezas de diseño que se asociaban con la Bauhaus, incluyendo un cenicero de metal de forma esférica que pertenece a la colección del diseño del MoMA. Bueno, pudimos ver cómo en la Bauhaus hubo ciertos cambios bien marcados,
como decíamos, no solo podemos diferenciar el periodo de la Bauhaus por las ciudades donde estuvo, sino podemos también diferenciarla por ciertos modelos pedagógicos. La escuela primero vimos que tiene un perfil más expresionista, más énfasis en la fusión entre las bellas artes y la artesanía, y después se va perfilando más a una idea más industrialista o funcionalista o se puede decir más racionalista también. El contexto siempre tuvo que ver los avances tecnológicos, la situación socioeconómica del momento, las ideas de la institución, los principios. Hubo 3 directores y probablemente otras variantes para poder dividir la historia de la Bauhaus en este periodo entre guerras. Queda claro que la Bauhaus fue un punto de encuentro, de convergencia, en cuanto a las tendencias, movimientos y vanguardias artísticas del siglo XX, sobre todo del principio del siglo XX. Pese a todas las adversidades propias del momento, del contexto, la Bauhaus siempre sobrevivió. Su modelo de enseñanza, su estilo, influenciaron a un gran número de profesionales e instituciones educativas, artísticas, de arquitectura y diseño. Y eso hace a la Bauhaus una de las escuelas más reconocidas del siglo XX. Bien, les voy a dejar en la descripción las distintas fuentes y les voy a recomendar también una película para que vean, que se rodó ya hace un año. Y bueno, le doy las gracias también a la cátedra de Historia 4 por permitirme desarrollar un poco este tema. Y bueno, nos vemos.